quisiera recordar un video que vi hace unos días, que una de mis hijas me mostró, sobre un meeting de Erubiel en el Estado de México. Ese video está circulando actualmente en YouTube y son una serie de entrevistas a todas las personas que fueron a ese meeting, al que por cierto finalmente no llegó Erubiel, sino que mandó a Penchinas. Y le preguntaban a la gente: oiga, ¿usted sabe quién es Erubiel? No, la verdad no sé de quién se trata. ¿Y usted conoce a Abraomena? No, tampoco. ¿Y conoce usted a Encinas? No, pues tampoco lo conozco. Y le preguntaba a la otra persona: oiga, ¿conoce a Erubiel? No. Bueno, pero usted sabe que este es un meeting del PRI. Bueno, pues a que nos dijeron que viniéramos, que nos iban a dar algo. ¿Perdón? Que nos iban a dar algo. Sí, no, que nos iban a dar algún lunch. Ya tiene razón, dice. Ya se abre. Y bueno, sí, decía, trajimos aquí a nuestros hijos y a nuestras hijas, y hasta ahorita pues no nos han dado nada, no vemos claro. Y a otra persona le preguntaron: oiga, ¿y usted conoce a Erubiel? Me dijo: parece que es mi vecino. Finalmente la reportera mostró lo que finalmente les habían dado a quienes fueron: unas galletas y una Coca-Cola en vaso. Obviamente era gente muy pobre, evidentemente eran grupos procedentes de sectores indígenas. Y una última respuesta que dieron cuando le preguntaron: bueno, ¿y usted está de acuerdo con el PRI? Bueno, dice, es que mis papás nos enseñaron que el PRI pues, era un buen partido, ¿no? Y nosotros seguimos con esa tradición. Entonces, esto lo que refleja pues es una pavorosa ignorancia y una manipulación brutal de las estructuras de poder en el Estado de México. Yo quisiera apuntar un poco más en esta cuestión del poder ciudadano, porque puede parecer algo etéreo, pero creo que tiene formas de expresión muy claras. Inclusive se puede reflejar a través de expresiones legales debidamente organizadas. Mencionaré varios de los casos para ejemplificar su diversidad y sus posibilidades. Puede influir a través del plebiscito, es decir, de acciones de gobierno que deban ser sujetas a la confirmación o no ciudadana. A través del referéndum, lo que tiene que ver con las iniciativas de ley. Presupuesto público, lo que significa tener la posibilidad de influir en la asignación de los recursos públicos. Posibilidad de presentar controversias de inconstitucionalidad, de manera tal que se pueda influir sobre decisiones de gobierno o inclusive decisiones que tienen que ver con el Poder Judicial. Acciones colectivas, la posibilidad de organizarse por grupos y defender causas específicas o intereses colectivos específicos. Todo lo que tiene que ver con la participación en el diseño de políticas públicas, que es un horizonte y un universo muy grande, y que creo que en nuestro país se expresa en la organización de muchos grupos que defienden causas ciudadanas para influir
en las políticas públicas específicas en ámbitos muy variados de la vida nacional, pero que tiene posibilidades infinitas. Todo lo que tiene que ver con la creación de consejos consultivos, inclusive hasta consejos consultivos ciudadanos para la política exterior, como un mecanismo pues supervisor y evaluador de las políticas en materia exterior. Contralorías ciudadanas para lo que tiene que ver con el ejercicio de los recursos públicos. Y finalmente revocación del mandato, que obviamente tiene que ver con la vigilancia y el desempeño de los gobernantes y la posibilidad de que cuando no se cumpla con eficacia, pues se les revoque el mandato. Entonces, yo creo que la participación ciudadana tiene posibilidades muy amplias y es algo en lo cual nosotros tenemos que buscar incidir y buscar que se vayan aprobando, que se vayan impulsando este tipo de figuras ya organizadas, ya institucionales, para darle cuerpo, sentido, coherencia y posibilidades de participación en ámbitos muy claros de la vida nacional. Entonces sería el primer comentario. El segundo, a mí me parece que el gran lastre de este país es la corrupción. Lo digo porque, bueno, he escrito libros sobre ese particular, he promovido publicaciones también, he hecho denuncias sobre actos de corrupción y yo creo que el país, mientras no logre replantear, acabar, exterminar con la corrupción, pues va a ser muy difícil que salga adelante. Y no sé quiénes hayan leído el libro de López Obrador sobre un nuevo proyecto de nación, pero ahí él hace una explicación muy clara de cómo la corrupción pues, ha penetrado en la vida nacional, perdón por la expresión, en el ser nacional. ¿Sí? Y no es una cosa de una mordida o algo elemental, sino una práctica, una cultura que ha ido permeando todos los roles de la vida nacional y que nosotros, bueno, pues hasta por comodidad muchas veces decimos, bueno, prefiero ponerme de acuerdo con el agente de tránsito y no recibir una multa y tener que ir a pagarla, ¿no? En el sentido de tener que hacer cola, perder tiempo, ese tipo de cosas. Me llegó recientemente un correo hace unos días donde decía que nos hemos acostumbrado en empresas privadas y en dependencias públicas, pues todos a sustraer, ¿no? Hay una especie de robo hormiga, ¿no? Que pasa desde un lápiz, de una pluma, en los hospitales, las gasas, las jeringas, en fin, se ha vuelto algo cotidiano y además el asunto es tan delicado que desde fuera, yo tengo uno de mis hijos, por ejemplo, vive en Londres y me decía, oye papá, pues aquí está circulando en la televisión un video donde se muestra, dice que a los mexicanos les gusta pues, la uña, les gusta robar, ¿no? Es una manera cotidiana del ser colectivo nacional. Entonces se ha convertido, a mi juicio, en un verdadero cáncer, ¿no? Y obviamente está ligado a toda la impunidad, ¿no? A la falta de la aplicación de las leyes, a que cada vez las decisiones se politizan más y hay un menor apego a la legalidad o a la cultura de la legalidad, ¿no? Entonces, yo sí creo que son cosas sobre las cuales nosotros tenemos que reflexionar cuidadosamente, ¿no? Y no poner la mirada solamente en un aspecto, sino en todo lo que tiene que ver con el quehacer nacional. Y tomar conciencia, pues el problema, por ejemplo, ahora del avance de la inseguridad pública y de la delincuencia organizada, pues al final de cuentas es un problema de corrupción, porque ya no se sabe pues dónde comienza el delincuente y dónde termina el policía. Todas las policías están plagadas de corrupción, entonces
no hay manera de atacar un problema tan serio como la delincuencia con ese tipo de policías, y también el ejército, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con las procuradurías y los judiciales, etcétera, etcétera. Entonces sí coincido, es un cáncer, ¿no? Y me parece que el mejor planteamiento sobre el asunto es el que se hace Andrés Manuel, y que vale la pena leerlo, reflexionarlo y sobre todo, bueno, pues, buscar un replanteamiento de esa cultura, porque se ha convertido en una cultura. Y finalmente yo diría pues que gran parte de lo que tiene que ver con el poder ciudadano pasa, pues ya lo digo, pastor, por la defensa de los derechos. Yo creo que estamos acostumbrados a ser demasiado pasivos. Me acuerdo de un libro, Juárez y su México, de Ralph Reder, donde dice: los españoles hicieron en México un modelo de dominación perfecta. Seguimos siendo demasiado pasivos, y algunos dirían que hasta agachones, ¿no? Entonces sí tenemos que impulsar mucho la cultura de la participación ciudadana, fortalecerla y buscar que en todos los ámbitos de la vida nacional pues vaya habiendo una práctica cotidiana en todo lo que tiene que ver con la defensa de los derechos ciudadanos. Muchas gracias.